La palabra del Señor la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Quisiera hablarles un poquito acerca del discipulado. Si yo le preguntara a usted, ¿usted se considera un discípulo, una discípula de Jesucristo? ¿Qué me respondería? Me parece que es necesario examinar cosas tan importantes como estas. Y me gustaría en esta oportunidad hablarles a discípulos de Jesús, dirigirme a discípulos de Jesús verdaderamente, aclarando que si bien todo discípulo es un creyente, no todo creyente es un discípulo. Y es importante hacer la diferencia. Porque creyentes hay muchos. Me refiero a aquellas personas que no niegan la fe, que no niegan a Jesús, no niegan la palabra, creen. Son muchos, pero los discípulos son menos en cantidad. Un discípulo es aquel que no solamente cree, sino que además sigue a Jesús. Aquellos que se esmeran deliberadamente por hacer la voluntad de Dios. Aquellos que luchan contra su propia carne, contra sus propios problemas, que son capaces de negarse a sí mismos con tal de seguir a Jesús. Y si bien todos luchamos, no todos buscan la voluntad de Dios para enfrentar esas luchas. Jesús busca discípulos, no creyentes. Si usted hace una encuesta, muchos se van a declarar creyentes. Creyentes en Dios, creyentes en la Escritura. Pero discípulos, es decir, aquellos que están siguiendo intencionalmente a Jesús cada día, no son demasiados. Y Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero pareciera ser que hemos cambiado esto por vayan y hagan creyentes a todas las naciones. Y hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El creyente no es activo. El creyente no se compromete. El creyente no experimenta la vida de Cristo en su vida, pero el discípulo sí. Y esa es la gran diferencia. Y cuando comencé dije que me gustaría en esta oportunidad hablar a los discípulos. Y si alguien no se considera discípulo de Jesús aún, puede tomar la decisión de serlo, confiando, por supuesto, en la gracia de Dios expresada a través de su Espíritu Santo. Entonces hablaré a quienes están siguiendo al Señor de manera
dedicada, de manera decidida. Aquellos que quieren deliberadamente, intencionadamente poner por obra lo que el Señor ordenó. Como ustedes saben, Jesús llamó a 12 hombres. De entre todas las multitudes que lo seguían, Él escogió a 12. Y dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 14, que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y si se fijan, aquí ya tenemos todo el programa a realizar. Estableció a 12 con 2 propósitos en mente. Uno, que estuvieran con Él. Y 2, para enviarlos a predicar. Es decir, que al estar con Él iban a ser enseñados, iban a ser entrenados, capacitados. ¿Para qué? Para que salgan a predicar. Y yo creo que nadie ha hecho una síntesis más maravillosa del discipulado que esta del Señor cuando dice: la tarea consiste en primer lugar, estar conmigo. ¿Por qué? Porque si están conmigo, van a ser fructíferos en lo que hacen. Y segundo, piensen que no es solamente la devoción al Señor, no es solo encerrarnos en la contemplación, sino que tenemos una misión hacia el mundo. Y esto es muy interesante entenderlo, porque hay quienes se encierran en la devoción, se encierran en la contemplación, y pareciera que cuanto más se alejan del mundo, mejor es. Pero no es lo que dice el Señor. El Señor capacita ¿para qué? Para enviar. Y por supuesto que la devoción es importante. Pero también debo ver que hay un mundo allá afuera que necesita oír el mensaje de salvación. Ahora, por supuesto que el Señor amaba a todos sus discípulos por igual. Dice Juan 13:1 que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiere decir que Él no hacía la diferencia. Los amó hasta el fin. Y por supuesto que cada uno tenía su carácter. Cada uno tenía su personalidad. Y ninguno dejó de ser lo que era, pero el Señor lo amó. Amó a cada uno. Sin embargo, algunas veces el Señor de los 12 llamaba a 3 para que estuvieran solos con Él. A Simón, a Juan y a Jacob, estos 2 últimos hermanos, hijos de Zebedeo. Pero no quiere decir que no amaba a los demás. Amaba a todos por igual. Y entonces, ¿por qué hacía esta diferencia? ¿Acaso era una cuestión de arbitrariedad? ¿Era una cuestión de favoritismo? Creo que no. Lo que el Señor vio en ellos es que, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, tenían potencialmente condiciones para presidir la primera iglesia. Es decir, para guiar a todos los demás. Tenían esa condición y que en ese momento eran como diamantes en bruto. Había que pulirlos. Pero el Señor vio de antemano que puliéndolos, bien podrían encargarse de llevar a la iglesia hacia adelante cuando Él ya no estuviera. El Señor actuó de un modo previsor. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, allí en el capítulo 3, vemos a Pedro y a Juan que subían al templo, a la oración. De una u otra forma eran los que dirigían el movimiento de fe en ese momento. Y luego vemos que Herodes quiso detener el crecimiento cristiano porque a su parecer avanzaba mucho y entonces tomó a Jacobo y lo mató. ¿Por qué? Porque sintió que que él era uno de los puntales del movimiento de fe que se enfocaba en Jesucristo. Y no solamente se contentó con matar a Jacobo, sino que tomó a Pedro y lo metió en la cárcel. Quiere decir que Herodes tenía bien claro a quienes Jesús había elegido para que presidieran todo esto. Y el Señor impidió milagrosamente que Pedro fuese ejecutado
porque esto era justamente lo que quería hacer Herodes. Entonces, si ustedes se fijan, aquellos que estuvieron con Jesús en momentos de mayor manifestación fueron justamente los que estaban al frente cuando la iglesia se comienza a establecer. Entonces no es que Jesús tenía favoritos. Lo que pasa es que Jesús estaba preparando, estaba forjando un liderazgo para ese momento. Jesús sabía que Pedro, que Jacobo y Juan le servirían a él mediante el gobierno de la iglesia y por tanto considera que debe darles a ellos una clara visión de quién era él. Y a veces pienso, y me temo que a lo que a nosotros nos hace falta es una clara visión de quién es Jesús realmente. Y entonces pido al Señor para que en esta hora podamos acercarnos un poco más al conocimiento del Señor. Procurar tener una visión más clara de quién es Él. Si vamos a servir al Señor, es necesario saber a quién tenemos que servir. Y me parece que Pedro, Jacobo y Juan sabían claramente a quién tenían que servir. Ahora Jesús no estuvo con ellos tres solamente. Eligió a 12 de entre la multitud, pero él consideraba que de los 12, estos tres debían tener un conocimiento mayor. Y claro que lo social y humano, muchos conocían a Jesús, su infancia en Nazaret. Los apóstoles lo conocían en mayor grado porque habían estado con él en un ámbito de mayor intimidad. También se dice que Lázaro y sus hermanas tenían una amistad muy especial con Jesús. Pero con estos tres debía ir un paso más. Entonces, dentro de su eterno y santo programa, él sabe que tiene que invitarlos para mostrarles su majestad, para revelarles su gloria. Porque dicho sea de paso, para ser un discípulo de Jesús, es necesario tener una clara visión de la majestad y la gloria de Jesús. Entonces Jesús los convoca a un monte. Y el pasaje que hemos leído dice que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, 6 días después. ¿Qué había pasado 6 días antes? Bueno, es necesario ir al contexto anterior. Por primera vez, Jesús se había sentado con sus discípulos y les había dicho: tengo que ir a Jerusalén y allí seré crucificado y seré muerto. Por supuesto, esto resultó un shock para quienes estaban con él. No podía entrar en la cabeza de ninguno de ellos, ni aún de estos tres mencionados. Lo que Jesús acababa de revelarles era demasiado impactante para ellos. Pedro acababa de hacer la gran confesión de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo felicitó por ello. Pero no pasa una hora y todo eso parece desmoronarse cuando Jesús dice que va a Jerusalén a morir. Todos se muestran desconcertados. Toda la ilusión se viene abajo. Y Pedro reprende literalmente a Jesús, llamándolo aparte, diciéndole que si va a ir a Jerusalén y lo van a matar, entonces que no vaya a Jerusalén. Compadécete de ti, le dice Pedro. Ahora pensemos por un momento. Ellos habían visto el poder del Señor. Ellos tres estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Estuvieron cuando sanó a la mujer que tocó su manto. Estuvieron cuando Jesús alimentó a los 5,000. Habían visto todo eso, pero pareciera ser que ahora Jesús les plantea un panorama totalmente diferente. Ahora habla de sufrimiento, habla de padecimiento en cruz, habla de muerte. Y por cierto, estas palabras no eran ajenas a ellos. Todos los días venía gente que tenía padecimientos, gente que sufría de diversas cosas, y Jesús estaba allí para sanarlos, para restaurarlos, para quitarles el sufrimiento. Pero ahora Jesús dice: yo soy el que voy a sufrir. Y simplemente no lo podían entender.
Porque para ellos Jesús no estaba para padecer, sino para sanar a los que padecían. Y ahora tenemos a estos 3 discípulos, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, y siguen a Jesús hasta ese monte alto, porque en la soledad de ese monte, Jesús se iba a descubrir delante de ellos. Verían el brillo de su gloria, sabrían quién era Jesús realmente. Y quisiera que miremos con detenimiento este cuadro. Aquí aparece la palabra griega que creo todos ya hemos escuchado alguna vez. Y me refiero a la palabra metamorfosis. Aquí se usa la palabra transfiguración. La palabra transfiguración significa un cambio de figura, pero metamorfosis no es solo un cambio externo de la figura, sino un cambio total. En biología, por ejemplo, se usa para explicar cómo es que el renacuajo se convierte en rana o cómo es que el gusano se convierte en mariposa. Quiere decir que lo que ven los discípulos ese día no es solo una apariencia externa, sino algo que surge desde dentro del Señor mismo. Es como si Jesús se quitara el velo de carne de delante de ellos y ellos pueden apreciar todo el brillo de su gloria. Pudieron ver cómo su rostro resplandecía. Dice que era como el sol del mediodía. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ahora, nosotros sabemos que el rostro identifica a la persona. Alguien dice por ahí que el rostro es el espejo del alma. El rostro nos dice quién es la persona. Y cuando ellos miraron el rostro de Jesús en ese momento, era como el sol. Una luz que resplandecía como un rayo. Fue como palpar aquello que Jesús había dicho cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ellos estaban apreciando justamente eso en ese momento. Él le mostró la verdadera naturaleza del Dios hombre. Retiró el velo de carne. Ellos vieron su majestad y su gloria. No como Moisés cuando subía a la presencia de Dios, dice que traía el brillo en su cara, ¿verdad? Porque ese brillo, a medida que pasaba, se iba marchitando. Y mientras no ocurría eso, él cubría su rostro, pero la gloria que proyectaba Jesús era diferente. Porque no era una luz, un brillo pasajero. Era algo permanente. Era algo de su propia esencia, que no se marchitaba. No sé si me explico. Y me parece que ese día Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver el verdadero milagro. Y quiero detenerme un poquito en esto, porque quizás ellos pensaban que el verdadero milagro fue ver el resplandor glorioso de Cristo ese día. Pero el verdadero milagro era el que ellos veían todos los días. Porque el verdadero milagro es ver al Hijo de Dios encarnado. El verdadero milagro es que esa gloria que vieron allí haya descendido hasta el cuerpo de carne en la persona de Cristo. Ellos tal vez creyeron que fue en aquel momento que vieron la gloria de Jesús, pero en realidad la estaban viendo todos los días. Porque la verdadera gloria está en que podía taparse, que podía velarse en el rostro de un Cristo humano. La verdadera gloria está en el Dios hombre, aquel que toma forma humana para venir y dar su vida por amor al mundo. Dice el verso 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En el fondo, Moisés y Elías son el resumen perfecto del Antiguo Testamento. Aquí tenemos a Moisés, representante de la ley, y a Elías, representante de la profecía. Uno era el legislador, el otro el que corregía al pueblo para ajustarse a la voluntad, a la ley de Dios, y conversaban con Jesús. ¿Qué conversaban? Conversaban acerca de su partida, de su éxodo, de su salida. La cruz y la partida no era algo ajeno en el Antiguo Testamento. Ellos esperaban esto. Y Jesús conversaba con ellos en otro plano, no en el plano terrenal,
acerca de lo que estaba escrito en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento acerca de Él. Jesús había dicho en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y se refiere a la Escritura del Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no existía cuando dijo eso. Hay un precioso libro de A.M. Hodkin que se titula Cristo en todas las Escrituras. Lamentablemente ese libro no se siguió editando, pero es interesante cómo mediante la investigación del autor se puede ver a Cristo en cada uno de los 66 libros de la Biblia. Toda la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia. Y el hecho que esté Moisés y Elías hablando con Jesús corrobora que el mensaje de la Biblia es uno solo. El mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento es uno solo. Y allí está Jesús, superior a la gloria de Moisés, porque el brillo de su rostro no era reflejado, sino propio. Y superior a Elías también, porque no tuvo que esperar un carro de fuego que lo levante, sino que asciende a los cielos por sí mismo. Es el mismo Señor el que está mostrando su superioridad sobre Moisés, es decir, sobre la ley, y sobre Elías, es decir, sobre la profecía. Y debajo de ese cuadro glorioso están los discípulos mirando. Y todo esto lo hace Jesús para que los discípulos comprendan a quién van a servir. Entonces Pedro dice a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Pedro no pudo con su incontinencia verbal. Él comenzó a hablar. Y mientras hablaba, Dios lo interrumpió como diciéndole, cállate. Aún debes escuchar algo más. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios está marcando el camino. Dios identifica al Hijo como en quien tengo complacencia, es decir, el que está aprobado. A él oíd. Esta es la orden. Que oigamos al Señor. El Padre y el Hijo son una sola cosa. No hay conflicto de voluntades. Al ver esto se postraron rostro en tierra y tuvieron gran temor. Quedaron impactados por el fulgor de Jesús, el poder de Jesús. Y a veces pienso que el Evangelio de Juan no se hubiese escrito si no hubiese pasado esto. Juan en su Evangelio y sus cartas escribe la más completa cristología de toda la Biblia. Y es notable que su Evangelio lo empieza con estas poderosas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mientras escribe esto, no tengo duda que se estaba recibiendo o se estaba refiriendo a lo que vio aquel día. El Verbo se hizo carne. Ese Dios glorioso que tuvo a bien quitarse su ropaje de carne delante de y dejar al descubierto su lumbre gloriosa. Permite en ese momento a esos hombres frágiles reconocer la esencia del Dios hecho hombre. Y fue algo impactante, sin duda, porque trasciende a toda la esencia humana esto que ha acontecido. El Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios habitó entre nosotros. La palabra que se usa originalmente es la palabra tabernaculizó, es decir, hizo su tabernáculo. Levantó su tienda entre nosotros. Y la palabra tabernáculo era una palabra muy conocida por los hijos de Israel, porque el tabernáculo era el templo portátil que acompañó al pueblo durante su travesía en el desierto. Era un lugar santo donde nadie podía entrar, y lo que hacía Jesús es descorrer ese velo para que ellos
pudiesen ver su majestuosidad en ese momento. Y Juan en su primera carta, y en el capítulo 1, verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y escribe uno que había estado con Jesús en aquel monte donde se hizo patente para ellos la gloria de Jesucristo. Y pienso que ellos, cuando celebraban la cena del Señor, al mirar el pan y la copa, pensaban en todo lo que había detrás de esto. Es una invitación a nosotros para que no nos quedemos con lo externo, sino que pensemos en la gloria de quien estamos recordando en ese momento y alabando. Ahora, cuando los hace participar de esa última cena y luego se despide de los suyos, seguramente más de alguien pensó que ya habían aprendido todo lo que necesitaban acerca de Jesús, pero no, le falta algo más. Jesús llama nuevamente a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice: vengan conmigo. Y los lleva a otro monte, al monte de Getsemaní. Y los tres que estuvieron en el monte de la transfiguración, en ese momento siguen al Señor. Mateo 26, 37 y 38 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Y aquel Jesús que había descubierto su gloria delante de ellos, ahora lo ven en agonía. No hacía mucho habían visto la majestad del Hijo de Dios. Ahora ven el dolor del Hijo del Hombre. Las dos caras de una misma moneda. Pudieron ver la angustia, la tristeza de muerte en el rostro de Jesús y el sudor que caía de su frente como gruesas gotas de sangre. Vieron la deidad de Jesús, pero también vieron la humanidad de Jesús. Es como si Jesús le hubiese dicho, o Dios le hubiese dicho: a este Jesús es al que ustedes tienen que servir. Aquel que siendo Dios se hizo hombre por amor a la humanidad. Y ellos, impulsados por esa visión, salieron a predicar y a sentar las bases de la iglesia primitiva. No hubo nada que los detuviera. Cuando uno lee el libro de los Hechos, queda asombrado de esos primeros cristianos que fueron acusados, llevados a tribunales, perseguidos, encarcelados, apedreados, martirizados, pero no claudicaron. ¿Y por qué no claudicaron? Porque tenían claro en quién creían, a quién servían y en quién tenían puesta su esperanza. Y esa comprensión produjo en ellos una vida espiritual fuerte e inquebrantable. Pablo dice en 2 Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él no dice yo sé en quién he creído, él dice yo sé a quién he creído. Yo sé quién es el Señor. ¿Por qué? Porque lo vi en el monte de la transfiguración, pero también lo vi en el monte del sufrimiento. Vi todo lo que es Jesús. Y todo eso le lleva a otra declaración muy poderosa que encontramos en Romanos 8, 38 al 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta seguridad, esta entrega, este compromiso que hay en estas palabras, es el resultado de conocer quién es el Señor, de conocer el monte de la transfiguración, pero también de conocer el monte de Getsemaní y haber unido todas
todas estas cosas. Y todo discípulo que siga al Señor y lo está sirviendo tiene que entender esto, que no servimos a la iglesia, que no servimos al pastor, que no servimos a la denominación, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sirviendo a quien murió por nosotros, pero vive para esperarnos a nosotros. Hay muchas ciudades en ciertos lugares donde se comercian estos denominados santos, réplicas en diferentes tamaños. Sea cual sea el santo de su devoción, usted lo encuentra ahí. Hay algunos más grandes, otros más pequeños. Hay algunos de 40 centímetros, de 20, 30, hasta unos pequeñitos santitos de 10 centímetros. Y por supuesto que también se ofrecen figuras de Cristo. Algunas un poco más grandes, unas bastante pequeñitas, diferentes tamaños. Bueno, solo decir que del tamaño que tengo de Cristo va a depender mi servicio y mi vida espiritual. Del tamaño que tenga de Cristo va a depender mi fortaleza, si es firme o vacilante. Todo va a depender del tamaño de la imagen que tengo de Cristo en mi mente y en mi corazón. Cuando tengo una clara imagen de ese Señor que se transfiguró pero que también padeció el madero, yo puedo decir con toda convicción, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor les bendiga.